Hablando un poquitito aquí ya antes de empezar el bloque, decíamos, esta obra de la pasarela Ñandutí es realmente una muestra de todo lo que no hay que hacer en cuanto a gasto público, a una inversión, entre comillas. Nos presentaron como inversión, pero al final termina siendo un gasto. Si nadie usa, si hay sobrecostos, es absolutamente ineficiente. Y encima todavía se le debe plata a la contratista, la mimada del gobierno de Mario Abdo Benítez, la superproveedora Engineering de Andrés Campos Cervera. Es decir, estamos hablando de que le vamos a seguir pagando por esa obra, que no sé cómo se justifica. Bueno, vos sabés que el tema de hoy nuestro era menos gastos y más obras. El menos gastos implica también gastar mejor. Estaba escuchando la presentación que hacías vos del puente ese, y entonces me dio para hablar sobre ese puente, porque ese es un paradigma. La persona que hizo eso, el que lo pensó, el que dijo vamos a hacer este puente, es una persona que tenía buenas intenciones. Que más allá que haya habido o no corrupción, acá tenemos que invertir la carga de la prueba y suponer de que sí la hubo, ¿no? Mira que hay quienes dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Claro. Él tuvo buenas intenciones, no lo conozco, no sé quién es, no sé quién dijo, vamos a hacer. Pero tuvo una buena intención, más allá de que si hubo corrupción, la corrupción se da como un hecho, ¿no? La banalidad del mal, famosa. No, corrupción va a haber, es lógico. Che, y si hacemos algo simbólico, algo que represente nuestro ser nacional, que es el Ñandutí, ¿no? Pero Arqui, $2 millones. Bueno, $2 millones para un paso peatonal. ¿A quién se le ocurre una cosa así? Es decir, yo no te digo si sos un país rico y tomá, distribuís. Tampoco, obviamente, pero estoy diciendo, era en época de pandemia, una economía pequeña, venís de varios años de crisis económica. Bueno, pero por eso te decía... Casi no creo en la inocencia, en la buena intención. Yo creo que ya vinieron pensando en cómo voy a dar un manotazo a las arcas del Estado. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no? Bueno, el manotazo a las arcas del Estado está eso implícito. Eso se iba a hacer. Ahora, vos podías haber hecho otra cosa que sea más disimulada, que no sea tan evidente, que no sea tan inútil y que puedas robar igual. Ahí está el tema que te decía, la banalidad del mal. No tenemos que desconfiar de nuestros políticos que sean como esos piratas que vengan con un parche en el ojo y un gancho en la mano, sino que tenemos que desconfiar de los inocentes, de los buenos, de los que tienen buenas intenciones. Y acá aplica, yo le pondría a este puente el nombre puente Milton Friedman, porque acá aplica esa famosa frase o dicho de Friedman, que había 3 formas de gastar el dinero, y una de ellas era gastar el dinero de uno en uno mismo, que era la más eficiente. Y estaba la otra que era gastar el dinero de uno en otros, por ejemplo, cuando vos le regalás algo a alguien, y entonces tratás de optimizar la inversión porque es tu dinero. Pero que está la peor de todas, que es gastar el dinero de otros en otros. Y esta es la clave. No nos tenemos que horrorizar por el negociado, que seguramente lo hubo, Nos tenemos que horrorizar por la banalidad del mal, por cómo estas cosas se hacen, y detrás de eso hay un funcionario que dice, che, vamos a hacer las cosas bien, creyendo que están haciendo las cosas bien. Bueno, y Arqui, además decías, esto es una muestra, justamente, pero en general, decías, lo que necesitamos también como economía es menos gastos, y refiriéndonos a gastos, no estamos siquiera hablando de las inversiones, estamos hablando los gastos rígidos, estamos hablando de gastos en salarios, en bonificaciones, en todos esos privilegios que tienen de pronto ciertos grupos de trabajadores del sector estatal, ¿verdad? Porque estoy segura que no son todos, pero la mayoría, a costa de nuestros impuestos, ni nosotros tenemos esos beneficios que ellos tienen, pero resulta que los políticos les asignan esos beneficios porque, bueno, es finalmente el voto duro para las elecciones de abril próximo. Entonces, menos gastos y más obras. Este año el PGN tiene un componente de una reducción, algo así de $50 millones en materia de obras. Redujeron obras para crear salarios, para pagar bonificaciones. Bueno, esto que estábamos hablando se complementa con esa nota que también vos estabas exponiendo, que era
ingresaron 3.000 y pico de nuevos funcionarios. La administración pública tiene algo de 360.000 funcionarios. Y el otro día, en el programa anterior, decíamos cómo es posible que hagamos el downtown. Nadie dice nada, ¿eh? Estamos todos felices, plata, obras e inversión. Pero que hagamos el símbolo de la ciudad de Asunción, como las Torres Gemelas en Nueva York, va a ser la burocracia. Yo el otro día decía que lo único que faltaba es que en la torre más alta ponga una olla y un martillo.